Algunos lugares están marcados por la tragedia, edificios que parecen respirar tristeza. En San José, California, una mansión se erige como un monumento a la obsesión, la casa misteriosa de Winchester. Nacida de una profecía escalofriante, fue diseñada no para los vivos, sino para los muertos. Su silueta es una caótica mezcla de torres y ventanas que no llevan a ninguna parte, un rompecabezas de madera y cristal. Imaginen caminar por sus pasillos de noche, puntos fríos, puertas que se abren solas, el eco de un martillo en una habitación vacía. Esta nunca fue una casa normal. Era un santuario, una prisión y una trampa. Durante décadas, la construcción nunca cesó. Día y noche, los sonidos de la obra llenaban el aire. La casa creció sin un plan, extendiéndose como un organismo vivo, sus pasillos retorciéndose en un laberinto desorientador. Las escaleras suben hasta el techo, las puertas se abren a caídas pronunciadas, las ventanas están construidas en los suelos, y los pasadizos secretos se esconden detrás de las paredes. No fueron errores, sino elecciones deliberadas. El número 13 está en todas partes: paneles, escalones, ganchos, una obsesión recurrente. Los visitantes lo sienten al instante, una sensación de ser observados, una profunda melancolía. La casa tiene 160 habitaciones, pero parece infinita, un laberinto diseñado para confundir y atrapar. Pero, ¿a quién pretendía confundir? ¿A los vivos o a los espíritus que su dueña creía que la acechaban? La respuesta está en la historia de Sarah Winchester. Su historia es la clave del escalofriante misterio de la casa que el miedo construyó. Este es un viaje al corazón de la oscuridad. La casa es un testimonio viviente del miedo y la culpa. Cada tabla, cada clavo, está empapado de superstición. La arquitectura misma es un acertijo, un intento desesperado de burlar a lo sobrenatural. Incluso ahora, la casa parece esperar, sus secretos encerrados detrás de cada puerta. Es un lugar donde el pasado se niega a morir, donde la tristeza se cierne en cada sombra, y donde la línea entre los vivos y los muertos es peligrosamente delgada. Bienvenidos a la casa misteriosa de Winchester. Entren, si se atreven. La historia comienza aquí. La historia no empieza con un fantasma, sino con un arma. El rifle de repetición Winchester, el arma que conquistó el oeste. Trajo una inmensa riqueza a Oliver Winchester y luego a su hijo, William. William se casó con Sarah Lockwood Pardee y juntos parecían destinados a la felicidad. Pero la tragedia golpeó. Su única hija, Annie, murió siendo un bebé. Sarah quedó destrozada, su mundo se oscureció por el dolor. Años más tarde, William sucumbió a la tuberculosis, dejando a Sarah viuda a los 42 años. Heredó una fortuna asombrosa. Más de $20 millones y la mitad de la Winchester Repeating Arms Company. Pero el dinero era un recordatorio constante de su origen. Rifles que habían arrebatado incontables vidas. Sarah empezó a creer que la fortuna de su familia era una maldición, manchada de sangre. Soldados, nativos americanos, forajidos, todas víctimas del rifle Winchester. Se sentía perseguida por sus espíritus, una legión de fantasmas creados por el legado de su familia. El peso de esta herencia era inmenso. Sarah no veía riqueza, sino una deuda pagada con sangre. El dinero se convirtió en un recordatorio diario de la muerte. Se retiró de la sociedad, consumida por la culpa y el miedo. La pérdida de su hija y su marido se sintió como el comienzo de un ajuste de cuentas sobrenatural. Sarah creía que ella sería la siguiente. Desesperada por escapar, buscó respuestas más allá del mundo de los vivos. La maldición de la fortuna Winchester la había puesto en un camino sin retorno. Su búsqueda de paz la llevaría al borde de la razón, y más allá. La casa no era solo un hogar, sino un monumento al dolor. Cada dólar gastado era un intento de comprar el perdón. Pero los espíritus no se aplacarían tan fácilmente. El verdadero costo del legado Winchester apenas comenzaba a revelarse. El viaje de Sarah a la oscuridad acababa de empezar. La casa se convertiría en su penitencia y en su prisión.
El nombre Winchester era legendario, sinónimo de poder e innovación. Pero para Sarah, se convirtió en una maldición. Cada vez que lo oía, pensaba en las vidas que el rifle había terminado, en las familias destruidas, en los espíritus inquietos. Ella era la matriarca de un imperio construido sobre la violencia. La riqueza no le trajo consuelo, solo culpa y terror. Veía los rostros de los muertos en sus sueños, oía sus susurros en su mansión vacía. El mundo veía a una excéntrica rica, pero Sarah creía que estaba viendo la verdad. Los vivos y los muertos estaban chocando, y ella estaba en el centro. El nombre Winchester era una marca en su alma. Sentía que su familia tenía una deuda por cada vida que su invento había quitado. La pérdida de su hijo y su marido fue, para ella, el comienzo de la venganza de los espíritus. Creía que ella era la siguiente. Esta convicción la llevó a buscar respuestas en el mundo de los espíritus. Sus amigos y familiares no podían contactar con ella. Estaba atrapada en una prisión de culpa y miedo. El mundo la llamaba loca, pero Sarah se veía a sí misma como la última línea de defensa contra una deuda sobrenatural. El legado Winchester era una sombra de la que no podía escapar. Fue una carga que marcaría el resto de su vida. La única salida, creía, era construir. Y así, empezó. Desesperada por respuestas, Sarah se volcó al espiritismo, un movimiento que prometía contacto con los muertos. Una amiga la animó a consultar a un médium de Boston, Adam Kunz. En una habitación a oscuras, Sarah esperaba consuelo de su difunto esposo. En cambio, recibió un mensaje escalofriante. La familia Winchester estaba maldita por los espíritus de aquellos asesinados por sus rifles. Su esposo y su hija fueron las primeras víctimas. Ahora, los espíritus venían por ella. Pero había esperanza, un extraño mandato del más allá. Debía dejar su hogar, viajar al oeste y construir una casa para los espíritus. La construcción nunca debía parar. Mientras el martillo sonara, su vida se salvaría. Era una cadena perpetua de construcción interminable. Sarah se tomó la profecía en serio. Vendió su casa y viajó a California, atraída por el Valle de Santa Clara. Allí, compró una modesta granja, la semilla de su extraña obsesión. El pacto con los espíritus había comenzado. La construcción duraría 38 años, sin pausa. La casa se convertiría en su escudo y su tormento. El plano para su penitencia estaba trazado. La construcción comenzó de inmediato, sin arquitecto ni planos. Cada mañana, Sarah se comunicaba con los espíritus en su sala de espiritismo y salía de allí con bocetos misteriosos para su capataz. La casa creció de forma caótica. Se añadieron habitaciones, se extendieron alas, se levantaron torres de la noche a la mañana. La lógica era espectral, no humana. Los espíritus exigían un laberinto, un rompecabezas para confundir a las entidades vengativas. Escaleras que suben y bajan, puertas a ninguna parte, ventanas en el suelo. Cada elemento era deliberado. El número 13 se convirtió en un amuleto mágico. 13 paneles, 13 baños, 13 candelabros. Cada detalle formaba parte de un ritual de protección. Los carpinteros trabajaban por turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. El sonido de los martillos nunca cesaba, el latido del corazón de la casa y de la supervivencia de Sarah. La mansión pasó de ser una simple casa de campo a un laberinto extenso de 7 pisos. Era una entidad viva, que cambiaba de forma constantemente. Una manifestación física del tormento de Sarah. La casa era su escudo contra los espíritus y su propia culpa. Cada habitación era una súplica de clemencia. Cada clavo, un acto desesperado de penitencia. El plano fue dibujado por el miedo y construido por fantasmas. La maldición estaba ahora grabada en madera y piedra. Durante casi 4 décadas, la finca Winchester fue un lugar de movimiento constante. La construcción nunca paró. Llegaban materiales, los artesanos pululaban y el aire se llenaba con el ruido de la obra. La fortuna de Sarah pagaba la operación,
No se escatimaba en gastos. La casa era un laberinto extraño y una muestra de la opulencia victoriana. Algunas habitaciones eran preciosas, otras estaban sin terminar, un reflejo de una mente dividida entre el lujo y el terror. Los obreros seguían las instrucciones diarias de Sara, a menudo contradictorias: construir, derribar, instalar, tapiar. Se acostumbraron a sus rarezas, sus paseos nocturnos, sus rituales secretos. El terremoto de San Francisco de 1906 aterrorizó a Sara. Los pisos superiores de la mansión se derrumbaron. Ella creyó que era una señal de los espíritus. Mandó tapiar la parte delantera de la casa para que nunca más se usara. La construcción siguió, pero con un miedo y urgencia renovados. El martilleo era su salvavidas. La casa se hacía cada vez más extraña, cada vez más embrujada. Para Sara, no había descanso, solo el sonido interminable de la construcción. La mansión se convirtió en su fortaleza, su obsesión y su ruina. Los espíritus nunca estaban lejos, y el trabajo nunca paró. El resultado fue una casa que desafía toda lógica, un auténtico laberinto con 160 habitaciones, miles de puertas y ventanas, y pasillos que se retuercen en callejones sin salida. Puertas que se abren a la nada, escaleras imposibles, armarios diminutos y pasadizos secretos. Sara se movía en secreto, eludiendo tanto a su personal como a los espíritus. La casa no fue construida para la comodidad, sino para la confusión. Dormía cada noche en una habitación diferente, otra táctica para despistar a los fantasmas. La mansión era su fortaleza y su jaula. El 5 de septiembre de 1922, el martilleo cesó. Sarah Winchester murió mientras dormía. Por primera vez en 38 años, la casa quedó en silencio. Su obra terminó, pero el laberinto permaneció, esperando nuevos visitantes. El silencio era ensordecedor, y la casa seguía siendo un monumento al miedo y la culpa. Las almas para las que fue construida, al parecer, nunca se marcharon. El misterio de la casa solo creció tras su muerte. Los pasillos siguen susurrando secretos, y el laberinto espera a los que se atrevan a entrar. La historia de Sarah Winchester se convirtió en leyenda. Tras la muerte de Sarah, la casa se abrió al público y las historias extrañas no tardaron en surgir. Visitantes y empleados reportan fenómenos inexplicables: voces, pasos, puertas que se cierran solas. El sonido de un martillo fantasmagórico resuena en habitaciones vacías. Apariciones de figuras, zonas de frío repentino y la sensación de ser tocado por manos invisibles son comunes. Muchos afirman ver a una mujer vestida de negro, Sarah, aún deambulando por su laberinto. El gran salón de baile es especialmente activo: música de órgano, voces captadas en grabadoras. Fotografías muestran esferas de luz y figuras brumosas. La casa parece estar realmente encantada, un nexo de actividad paranormal. Los susurros del pasado nunca se han ido. El velo entre mundos es inquietantemente delgado aquí. Cada visita es una invitación al misterio. La casa sigue viva, alimentada por el miedo y la curiosidad. Y los ecos de Sarah Winchester aún recorren sus pasillos. ¿Qué significa realmente la casa Winchester? Más que una rareza arquitectónica, es el drama de una mujer consumida por la culpa. Sarah no solo temía a los fantasmas, sino a su propio legado. La casa fue su intento de expiar una fortuna manchada de sangre. Cada habitación, cada clavo, era un acto de penitencia. El diseño laberíntico refleja su mente atormentada, perdida en el dolor y el miedo. Construir era su única forma de encontrar propósito y distraerse de la tristeza. La casa es más que un lugar encantado. Es una obra de arte trágica, un testimonio del poder del remordimiento. Sarah fue vista como excéntrica, pero quizás solo era una mujer con una conciencia demasiado pesada. Su verdadero legado no son los rifles, sino este monumento caótico y profundamente humano. La búsqueda de redención la consumió. La casa es su confesión, su castigo y su memoria. Un laberinto sin salida,
como su dolor, y una advertencia para todos los que la visitan. La historia de Sarah Winchester y su casa termina, pero el misterio persiste. Los martillos están en silencio, pero la casa sigue en pie, desafiando la lógica y la razón. Es un portal hacia lo paranormal y hacia lo más profundo del alma humana. ¿Se comunicaba Sarah con los espíritus o fue víctima de su propio trauma? Quizá la casa misma ha desarrollado conciencia, repitiendo los miedos de su creadora. La casa es un espejo de nuestros temores sobre la muerte y las consecuencias de nuestros actos. Sarah intentó construir su salvación, pero creó un monumento hermoso y aterrador a su lucha imposible. El infierno privado de una mujer se convirtió en un hito público. La última puerta queda entreabierta para ti. Imagínate allí, en la oscuridad, con solo una linterna. Sabes que, en algún lugar, una puerta se abre a la nada y el fantasma de Sarah podría estar observando. Das un paso hacia el laberinto. ¿Qué encontrarías en el corazón de esa oscuridad? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.